Hola, hola, buenos días. Pues lo prometido es deuda. Estamos aquí transmitiendo, ¿verdad? Esta charla que les habíamos prometido, darle opción a tu salud, un enfoque preventivo. Y pues estamos aquí con mis invitados especiales. Ellos son unas personas que he conocido recientemente y los voy a presentar brevemente para que vayamos desarrollando poco a poco. Y pues como estamos en un enfoque preventivo, hoy decidimos estar así para motivar pues que debemos seguir en alerta y cuidándonos. Y mis invitados son el doctor Enrique Gómez Bernal. Enrique tiene una maestría en gestión de calidad en servicios de la salud. O sea que él se ha encargado en que las cosas funcionen bien, ¿verdad? Y el doctor Gabriel Búrbano, que tiene un diplomado en farmacología clínica. Yo cuando leo sus títulos digo, wow, cuánto conocimiento y qué afortunada soy de poder conocerlos y de que juntos podamos hacer un aporte, ¿verdad? Y pues mientras esperamos que nuestro público se conecte, vamos a aprovechar y les doy un minutito a cada uno para que puedan presentarme. Hace unas semanas vino el doctor Enrique aquí con nosotros a presentarse, ya más o menos alguien vio el video y pues puede conectar con él. Y ¿qué les parece si quitamos la mascarilla? Bueno, yo me la voy a quitar en este momento y ustedes ya deciden porque pues estamos sin peligro, ¿no? Cada quien estamos solitos por aquí. Y vamos a dar la palabra al doctor Gabriel, si se podría presentar con nosotros hoy. Y mientras tanto yo voy compartiendo aquí el videito. Claro, claro que sí. Mucho gusto, muy buenos días a todos. Jackie, realmente es un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar compartiendo temas tan importantes, temas tan relevantes y situaciones que nos competen a todos ahora universalmente. Doctor Enrique Gómez, muchas gracias por tu compañía y por el permitirme estar contigo y tener una continuación de lo que hicieron ya hace algunos días. Un placer estar con ustedes. Como bien dijo Jackie, soy médico cirujano. Después estudié otras situaciones que me han permitido estar en el área de la salud, como es una especialidad en estadística aplicada a la salud, una maestría en administración de servicios hospitalarios y de calidad en hospitales. También he tenido aspectos en el sentido de diplomados en farmacología, en farmacovigilancia, y mi situación laboral durante 35, 40 años ha sido en el área farmacéutica. He tenido oportunidad de colaborar con laboratorios transnacionales, con sedes en Europa, con sedes en América, con estudios de productos nuevos en biotecnología, y actualmente colaboro en un laboratorio farmacéutico encargado del área de farmacovigilancia. Para mí realmente es una pasión la medicina, es una pasión el conocer la salud, es una pasión el conocer el cómo poder prevenir enfermedades, cómo poder atacar y satisfacer el bienestar de los pacientes. Y siempre nos llevamos en el área día a día, ese pensamiento que nos hicieron recalcado muy fuerte cuando éramos estudiantes. Antes que todo, no tienes que hacer daño. Eso es lo que decía Hipócrates hace muchísimos, pero muchísimos años. Y aquí es un placer, doctor Gómez, encantado de estar con ustedes. Gracias, gracias, Enrique. ¿Gustas abrir tu micrófono? Te escuchamos. Muchas gracias, Jackie. Gracias a ti, Gabriel. Pues muy buen día. Nuevamente es un placer estar aquí con ustedes. Me siento en familia y Gabriel acaba de hacer un procedimiento que insistimos que es el correcto. Normalmente cuando estornudamos tratamos de taparnos con las manos y es un grave error porque
de ahí nos convertimos en los difusores de un probable contagio. Entonces, Gabriel acaba de hacer el procedimiento correcto. Muy bien, Gabriel. Pues nos sentimos en familia. Muchas gracias por permitirnos, Jackie, compartir contigo otra vez en nuestros espacios. Y la idea es que podamos compartir conocimiento útil y que pueda ser de interés ahorita totalmente aplicable, muy recomendable para los tiempos en los que vivimos. Ahora hemos visto cómo aquellas predicciones que tenían los científicos, los expertos de una segunda, tercera oleada, y para algunos países incluso no ha habido disminución, se ha mantenido una serie de casos y de contagios y desgraciadamente de muertes que no sé cuántos de los presentes puedan estarlo sufriendo. En el caso particular, Jackie y Gabriel, hay amistades muy cercanas en varias partes del país en donde han no solo tenido el contagio, sino tristemente han habido fallecimientos en las familias. Entonces, ya sea que le llamen pandemia o plandemia a algunas gentes, el hecho es que está muriendo gente y necesitamos tomar acciones. Y ese es el propósito de estar aquí, que podamos compartir un poquito de conocimiento para prevenir y para tratar de evitar que lleguemos a hechos fatales. Me encanta, me encanta. Gracias, Enrique, por tu compartir y por todo esto. No cabe duda de que cuando nos enfocamos en dar algo a los demás, en aportar algo de valor, nuestras ideas van fluyendo. Y estaba pensando en este tiempo que nos hemos estado poniendo de acuerdo para hacer el tema, cómo han surgido las ideas, cómo hemos estado, que se dé lo mejor y lo mejor. Y me encanta porque ahora cuando me dices, pues bueno, pongámonos la mascarilla, ¿no? Fue bonito porque así estamos concientizando, ¿no? Y como hablábamos la vez pasada, es un tema de responsabilidad. Y nos surgió la idea de este tema tan bonito, dale opción a tu salud, enfoque preventivo a cuidarnos de una manera segura y de una manera como vayan viniendo las cosas, porque no sabes cuándo te va a tocar. Y pues esperando tener ya aquí varias personas que se vayan conectando, bienvenidos todos. Si tú tienes la oportunidad de estar viendo ahora esta transmisión en vivo, pues comparte, porque no todo el tiempo es fácil juntar a dos profesionales de la salud a que vengan a un espacio exclusivo para poder informarnos, para poder ayudarnos. Y recuerden que va a haber un espacio de preguntas y respuestas. Ellos están abiertos a poder brindar esta ayuda. Y bueno, entonces hemos planteado pues algunas preguntas que pensamos que pueden ser de beneficio. Claro, en el camino aquí nos pueden ir dejando las preguntas las personas que se vayan uniendo. Pero voy a comenzar y voy a hacer la primera pregunta y ya si ustedes pues quieren compartir alguna página como lo estábamos viendo al principio. La primera pregunta que surge es, ¿cómo evito contagiarme del virus? Y le cedo la palabra aquí a Gabriel para que nos dé su reseña ante esta pregunta. Claro que sí, Jackie. Yo creo que muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy importante, una pregunta que nos lleva a, por ejemplo, ahorita, antes de permitirnos el doctor Gómez y yo presentarles unas transparencias que hicimos, el comentar que es muy importante el tener en mente cosas como la prevención, como la promoción, y realmente maravillados en esta situación de cuidarnos. Por ejemplo, ahorita estamos a miles de kilómetros. Yo les comento, yo estoy en la Ciudad de México, en la zona sur, cerca de Ciudad Universitaria. El doctor Gómez está en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, colindando con Guatemala. Y más allá de nuestras fronteras en México, Jacqueline en Houston.
O sea, es realmente sorprendente, es realmente maravilloso esta situación de comunicación y además en tiempo real. Entonces, realmente nos permitimos ingresar con el cubrebocas y ahora estamos a la sana distancia de miles de kilómetros, no de 1.5 o 2 metros entre nosotros. Pudimos quitarnos nuestro cubrebocas como una principal función de prevención. En el sentido y entrando a la pregunta que amablemente nos haces, Jackie, y una excelente pregunta, nos vamos a permitir el doctor Gómez y yo el presentarles una serie de transparencias que hicimos y que nos va a hacer un énfasis muy fuerte en relación a lo que es un enfoque preventivo ante el COVID-19. Sabemos que tenemos un año en el cual hemos estado totalmente alertas, a la expectativa, hemos recibido mucha información, hemos tenido actuación de una o de otra manera, nos hemos enterado de personas lejanas, personas no tan lejanas, personas más cercanas y más allegadas a nosotros, que este bichito que nos ocasiona la enfermedad del COVID-19 está entrando en todos nosotros. Es muy importante tener el concepto y la gran importancia de la investigación científica que ha habido actualmente, del desarrollo de nuevas perspectivas en situaciones de promoción para la salud y siempre recordar que debemos de tener presente que el facultativo es la persona que puede ayudarnos más fuertemente si tenemos la sintomatología propia de esta enfermedad. Aquí en la pantalla pueden ustedes ver una serie de figuritas que ustedes dicen, bueno, ¿qué estamos viendo? ¿Un Cartoon Network o qué estamos haciendo? No, son las fotos, así como nos están viendo a Jackie, al doctor Gómez y a un servidor. Estas son las fotos de diferentes tipos de virus que tienen formas, colores, tamaños y estilos diferentes. Pueden ver ustedes por ejemplo, el del HIV, que es el que nos ocasiona la inmunodeficiencia adquirida SIDA, o pueden ver al último, el del herpes virus, son fotografías de virus que todos tienen algo en común. Son muy peligrosos, son muy contagiosos y muchos tienen formas muy similares, que esto es lo que hace que sea muy difícil y muy estudiado el que se pueda hacer algo que lo pueda quitar porque tienen estructuras muy específicas. Ahora bien, ¿qué es un virus? Un virus es un agente infeccioso que es microscópico, que es acelular y que puede replicarse dentro del organismo que contagió. Esa es la característica del virus. Es un agente que no lo vemos y que puede entrar por diversas maneras. El que nos está invitando a esta charla el día de hoy entra específicamente por el aire a nuestro organismo y pueden ver la fotografía del coronavirus, cómo puede entrar por la boca o cómo puede entrar por la nariz, que no es exclusivamente. Ahora, Gabriel, si me permites, nada más, si regresas tantito a la imagen, llama la atención, aunque son vistas microscópicas y un esquema de lo más parecido como se ve, llama la atención, por ejemplo, la forma que tiene muy parecida el virus del HIV, que se ve hasta arriba a la izquierda, en la segunda fila el de influenza y en la última fila el rotavirus. Si uno lo ve comparativamente con la imagen que tienes a la derecha, al fondo, estas espinitas que dieron pauta al nombre del virus propiamente, coronavirus, ¿no? Adelante, por favor, Gabriel. Gracias. Y claro, entonces una similitud es, y gracias por tu participación, es muy importante ver cómo muchos virus son muy parecidos. Es como a veces, ay, vi a tu gemelo, o vi una persona muy parecida a ti. Claro, somos diferentes porque somos únicos o indivisibles, pero son muy parecidos. Una cosa muy importante que debemos de recordar y tenemos
desde hace un año, el SARS-CoV-2 y el COVID-19. Algo que hay que recalcar, que SARS-CoV-2 viene por sus palabras en inglés, como ustedes pueden ver ahí, y ese es el nombre del virus. Ese es el virus. Y COVID-19 es la enfermedad. Entonces, es lo mismo, pero un poquito diferente. El SARS-CoV-2 nos ocasiona a los humanos la enfermedad de COVID-19. Ahora bien, hay aspectos muy, muy importantes que nosotros debemos de tener en mente y que creo que todos ya los tenemos hasta en el sueño, porque constantemente nos están diciendo. Pero lo queremos recalcar. ¿Hay aspectos de cómo prevenir el coronavirus? Claro, claro que sí. Antes que todo, debemos de lavarnos frecuentemente las manos, ya sea con agua o con jabón, y si no tenemos jabón, con un líquido que tenga por lo menos un contenido de alcohol de un 60%. Eso es primordial, eso es básico para poder matar al virus y que no ingrese a nuestro organismo. El virus puede estar flotando en el aire, pero mientras no entre a nuestro organismo, no nos vamos a infectar. Por eso es que debemos de prevenir lavándonos adecuadamente. Tenemos que mantenernos a una sana distancia, como lo estamos haciendo ahorita, de otras personas. ¿Por qué? Porque no sabemos si nosotros ya tenemos el virus con nosotros y puede ser que no tengamos ninguna manifestación y no nos sentimos mal bajo la sintomatología que ya conocemos. Debemos de mantener nuestra sana distancia, de preferencia de 1.5 a 2 metros. Y también otro de los aspectos importantes es evitar el contacto cercano con personas que ya están enfermas. Si una persona está enferma, debe de mantenerse lo más alejado de nosotros. No por verlo nos vamos a contagiar, sino la situación es de que esta persona enferma, al poder hablar fuerte, al estar cerca de nosotros, nos puede contagiar. Otra situación muy importante es, si no tienes que salir de tu casa, quédate en casa. Y más si estás enfermo, hay que salir, y más ahora en México hay un semáforo que nos está delimitando las actividades de tipo social, de tipo laboral. Es muy importante porque estamos en una segunda o una tercera ola. En mayo, en abril, esto ya se va a acabar. Esto es lo más fuerte. Estamos en el momento más álgido. Y llegó junio, y llegó julio, y llegó agosto, pasamos al siguiente enero y estamos en lo más fuerte de la pandemia. Entonces, si no tenemos que salir, no salgamos. En la Ciudad de México estamos en un semáforo rojo, en algunas otras ciudades, como por ejemplo Tuxtla Gutiérrez, independientemente de qué cantidad de enfermos, están en semáforo diferente al que tenemos en la Ciudad de México, y así otras entidades de la República Mexicana. Me imagino que en Estados Unidos también tienen una serie de prevenciones y una serie de situaciones de cómo poder salir a la calle y una serie de situaciones. Otro aspecto muy importante, y es como lo hicimos a la entrada, usar el cubrebocas si estamos fuera, si estamos conviviendo con otras personas, y tratar de mantener la sana distancia. Si tenemos la necesidad de estornudar o de toser, hacerlo de la manera adecuada, como le llaman, el de etiqueta. Yo en varios momentos he tenido tos, o uso mi pañuelo, o hago el estornudo de una forma recomendable para no esparcir esas partículas de saliva, esas gotitas, esa expulsión de bichos. Antes decían, estornuda fuerte para que salga todo lo que tienes que sacar. Y ahí no sabían que estábamos contagiando, ¿no? Todo es dinámico, todo es perfectible. Debemos de usar la mascarilla correctamente, ya sea una mascarilla de hospital, una mascarilla de tela, la de los números correctos. Lo importante es tener siempre a la mano nuestra mascarilla, sabérnosla poner, sabérnosla quitar, no estar manipulándola en la forma de la tela, quitársela de la manera correcta. Si es desechable, en ese momento ponerlo en una bolsa o en el bote de basura, y es recomendable los desechables después
de una manera higiénica, cortarlos con tijeras para que no se vayan a reutilizar. Algunos se pueden lavar. Es recomendable tener no solo uno, tener varios, tener uno en su bolsita adecuada en el vehículo si uno va a salir porque tiene que ir a trabajar, o si va a recibir a alguien en casa que le va a traer la provisión de la comida, el agua o lo que sea, al abrir la puerta, ponerse el cubrebocas. Otro de los aspectos muy importantes que nos ayudan a la prevención del coronavirus. Gabriel, si me permites. Por favor, Enrique. Bueno, nada más, creo que te faltó un poco explicar esta parte de la limpieza de las superficies, pero que quería recalcar un poco, si nos puedes ilustrar en este lavado de manos, porque usualmente nos lavamos las manos todos, pero la forma en que se sugiere lavarse las manos cuando necesitamos asegurarnos que las manos estén libres de que vayan a contagiar las superficies o alguna otra persona, ¿cuál sería la técnica más recomendable? Claro. Y el otro aspecto que comentábamos era el manejo del cubrebocas. Le compartí a Gabriel hace ratito que al principio me costaba trabajo entender cómo quitarme el cubrebocas, sobre todo porque nos lo vamos a poner y siempre que hagamos un procedimiento es tratar de que las manos estén limpias justamente. Y entonces, antes de quitarnos el cubreboca, probablemente nuestras manos, por algún procedimiento, alguna actividad que hicimos, ya no estén tan limpias. Entonces, ese punto me parece clave, como en otros aspectos del manejo del personal de salud, que vamos a hacer algún procedimiento con un paciente o tocar algún equipo que está estéril. Entonces, siempre son momentos clave. Al momento de quitarnos el cubreboca, recordar que las manos deben de estar desinfectadas. Entonces, ya ahora sí nos quitamos el cubrebocas. Pero adelante, Gabriel, por favor. Excelente intervención. Yo creo que es muy importante y lo que decíamos en el principio. Estamos hasta en el sueño, o como se dice en algunas ocasiones, hasta la coronilla de que nos están diciendo, pero ¿realmente lo hacemos? ¿Realmente tenemos ya medulizado el cómo actuar? Entonces, el lavado de manos es lo primordial que se debe de hacer junto con la sana distancia y el cubrebocas, aparte del mantenerse en casa, etc. Es recomendable, si no se tiene agua, usar el gel con un 60 o 70% de alcohol. ¿Cómo se recomienda lavarse las manos? Ponerse el jabón o el líquido en las manos, frotarlo en la palma de las manos, posteriormente hacer en la parte de atrás y también estar frotando de esta manera. Posteriormente, hacerlo en cada uno de los dedos, bajo el chorro del agua y el jabón, tanto de uno de otro, sobar los nudillos, hacerlo también en los nudillos, frotarse y hacer esta situación. Enjuagarse, y el tiempo es muy importante, porque en muchas ocasiones abrimos el chorro, montemos las manos y las sacamos. Se recomienda que sea entre 20 y 25 segundos aproximadamente en el chorro del agua, y si no nos acordamos, todos nos sabemos el Happy Birthday. Cantar el Happy Birthday una o dos veces mentalmente es lo que debe de durar el tiempo para el lavado de manos. Después de que terminamos, tomar una toallita de papel, de preferencia, obviamente sin llave, secarnos las manos, cerrar la llave y secarnos las manos, y inmediatamente depositar ese papel. Eso se recomienda hacerlo muchas veces al día, de acuerdo a la actividad que nosotros tengamos, y no con una sola vez, como antes nos decían, vas a ir al baño, lávate las manos antes y después de ir al baño. Ahora, antes de salir, y lo muy recomendable es antes de ponerte el cubrebocas y al quitarte el cubrebocas, hacerlo. Esta actividad, como el doctor Gómez lo hizo satisfactoriamente en el ejemplo mientras yo iba diciendo cómo hacerlo, también lo debemos de combinar con estar limpiando las superficies que nosotros cotidianamente usamos. Nuestro teclado de la computadora, el escritorio de la computadora, las llaves de la casa,
las manijas y los cerrojos de las llaves. Lo que más frecuentamos... El celular, Gabriel. El celular es importantísimo. El celular es importantísimo porque es el que tenemos el contacto, que lo pusimos en algún lado, lo tenemos aquí, estamos hablando. Yo ahorita que he estado hablando, me estoy dando cuenta por el reflejo de la pantalla cómo salen mis salivitas y sin querer, no es que yo esté escupiendo ni que lo quiera hacer de una manera, sino la forma de mi voz, la intensidad de mi expulsión hace que esas gotitas caigan. Por eso es la importancia de la sana distancia de 1.5 a 2 metros, porque estos virus son virus microscópicos, virus que están en el ambiente y pueden ser los contagiados. Otro aspecto importante es que si tú o usted tiene una manifestación de salud, si tiene alguna molestia, lo más importante es siempre tener a la mano el teléfono del médico o la situación de saber a qué hospital voy a ir en determinado momento si es que es necesario, siempre consultar al médico y hacerle saber que tenemos una sintomatología. Cuando empezó el aspecto de la gripa en los años 1930, es lo mismo que está sucediendo ahorita con el coronavirus. La epidemia que hubo en el mundo o en parte del mundo con la gripa es lo mismo que vivimos ahora. También usaban cubrebocas, también mantenían su sana distancia, pero nosotros tenemos una gran ventaja ahora. Tenemos el aspecto de la tecnología, tenemos el aspecto de la investigación, tenemos el aspecto del desarrollo, tenemos el aspecto de la comunicación, tenemos la accesibilidad a muchas cosas. Para prevenir el coronavirus, ¿qué debemos de hacer? Aparte de mantener todas estas recomendaciones, más otras más que hay, pero con que tengamos estas, estamos certeros de que menos pronto ingresará este coronavirus SARS-CoV-2 a nuestro organismo. Debemos de tener otro tipo de actividades importantes, tener una buena nutrición, tener una buena calidad de sueño, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que tener mente. ¿Por qué? Porque esto va muy ligado con el aspecto inmunológico. La inmunología es uno de los aspectos médicos más importantes que hay. La inmunología es la que nos permite que tengamos un escudo que nos va a estar protegiendo contra los eventos externos que nosotros tengamos, contra nuestros enemigos. El principal enemigo que tenemos ahorita es el SARS-CoV-2, que nos ocasiona la enfermedad COVID-19. Si yo tengo un sistema inmunológico satisfactorio, si yo tengo un sistema inmunológico robusto, si yo tengo un sistema inmunológico fuerte, voy a tener una gran ventaja de que la enfermedad no me dé tan fuerte. Decía yo de la gripa. Decíamos, la gripa en los años 30 se empezó igual que está empezando el SARS-CoV-2 hace un año. Y ahora, un siglo después, decimos, hay que cuidarse porque ya viene el invierno, ya viene la época de frío. Entonces, toma jugo de limón, no te enfrentes a aspectos de corrientes de aire, tápate bien, que no te dé el frío, para que no te dé la gripa tan fuerte. Estamos previniendo la gripa, pero la gripa, nosotros a todos nos ha dado gripa y tenemos dentro de nuestro organismo ya defensas contra la gripa. Pero si nosotros estamos tomando algún suplemento, si estamos tomando alguna vitamina, si estamos ingiriendo mucho líquido, la gripa va a ser menos fuerte. Lo mismo va a suceder con el coronavirus. Nos tendremos que acostumbrar a una nueva vida, no solamente de distanciamiento, sino de costumbres, de usos, de alimentación y a lo mejor de fortalecimiento de una buena nutrición y de algunos suplementos para poder tener una inmunología fuerte. Ahora bien, estamos hablando que el SARS-CoV-2 nos da la enfermedad que se llama COVID-19. Tratamos de que no nos enfermemos en medidas promocionales, como la que estamos haciendo ahorita, divulgando qué es lo que tenemos que hacer para evitar enfermarnos. O, de otra manera, si ya nos enfermamos, prevenir que nos enfermemos.
Para esto, la industria farmacéutica, los laboratorios que hacen las medicinas, están investigando para hacer el medicamento que pueda curarnos en determinado momento, pero como es un virus, es muy difícil. No hay medicamentos para la gripa, no hay medicamentos al 100% para el HIV. Para muchas enfermedades virales no hay medicamentos. Hay aspectos medicamentosos que nos pueden disminuir, que nos enfermemos más fuerte o menos fuerte, dependiendo de nuestro sistema inmune. Ahora bien, un aspecto muy importante es la vacuna. La vacuna no es un medicamento. La vacuna es una forma para poder prevenir desde nuestro organismo el que nos dé la enfermedad o que nos pegue muy fuerte la enfermedad. La vacuna es una manera de ingresar lo que es en la guerra el soldado a nuestro organismo para que nuestro organismo pueda defenderse con los soldados que tenemos en nuestro organismo, los glóbulos blancos, nuestro sistema inmune otra vez. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es una preparación que nos va a dar que la inmunidad que estamos adquiriendo de una manera muy leve nos cree anticuerpos y podamos nosotros defendernos. Dicho de Gabriel, otra... si me permites, me gustaría hacer una pequeña ilustración. Correcto. Ahorita que estás hablando de la vacuna. Todos hemos oído hablar de grandes boxeadores. Entonces, el boxeador, cuando tiene enfrente ya un retador de una fuerza impresionante, realmente que pone en riesgo su título, lo que hace es que se previene a través de una dieta muy balanceada, un cuidado de, como decías hace ratito, entre la actividad y el sueño, un de buen descanso, también, obviamente, un ejercicio consistente, sistemático. Entonces, prepara su cuerpo, lo fortalece y luego, en ese sentido, si lo ilustramos a nuestra vida, pues es muy similar. Hay algunas actividades que ya todos sabemos que debemos realizar, pero que no siempre hacemos. No podemos mantener, o es muy difícil mantener un equilibrio para tener una calidad de vida adecuada, pero tenemos que estarnoslo recordando y hacer una fuerza de voluntad para hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Entonces, en ese sentido es esa dieta balanceada que tenga sus horarios, diríamos, bien habituados y en donde ahora, por las condiciones del acceso de alimentación natural, que ya no es tan fácil y que hay mucho alimento procesado, muchas veces sí requerimos el considerar que en esa dieta balanceada incluyamos algunos suplementos alimenticios por el aspecto de lo que dejamos de comer. Correcto. Pero bueno, ese es un elemento. El otro elemento que comentábamos ahorita es el del ejercicio. Un ejercicio que sea metódico, sistemático, no cuando se nos ocurra, no cuando nos acordemos, o no caer en el otro extremo de hacer sobre ejercicio, que también sería dañino. Y el aspecto global, pues, de descanso, de una mentalidad positiva, de inclusive aspectos, si tú quieres, espirituales, donde hay una paz interior, cuando hay conflictos, que esto es de todos los días, el tener la capacidad de perdón, por ejemplo, cuando hay mucho daño emocional, esos aspectos también son importante considerarlos. Pero en ese entorno, pues, volviendo al ejemplo, luego el boxeador, ya que está entrenado, también tiene que hacer ciertas prácticas con lo que llaman sparring en inglés. Estos, diríamos, compañeros de equipo que tratan de que los reflejos del boxeador sean adecuados. Esa figura creo que es la que entraría como un símbolo, diríamos, en el ejemplo con las vacunas. Es ese sparring que pone el elemento muy parecido al retador, en este caso al virus, para que el cuerpo se acostumbre a preparar a los soldaditos, a nuestro sistema inmune, a estar listo para la batalla.
Y luego pues ya viene ahora sí el enfrentamiento con el boxeador en la vida real, ¿no? Perdón, tomé un poquito de tiempo para tratar de ilustrar lo que estás comentando. No, increíble. De hecho, perdón. Vamos aquí a cambiar un poquito porque la pregunta de las vacunas viene después. Entonces, la pregunta número 2, doctores, es, ¿hay tratamiento efectivo? Entonces, debido a algunas preguntas, tenemos ya audiencia. Entonces, muy bien. Hablemos de la parte esta de si existe, como ya el doctor Gabriel estaba haciendo la mención, existe un tratamiento efectivo y él ya nos estaba empezando a decir, bueno, pues, ¿qué parte ahí, no? Y ustedes son los expertos. Así es que si gustas, Enrique, podrías intervenir un poquito en esta parte del tratamiento y luego el doctor Burmano con su aspecto de conocimiento en farmacología podría agregar también aquí. Entonces, enfoquémonos ahorita en qué tratamiento efectivo tenemos. Ustedes que son los expertos, ayúdenos. Claro, si me permites, antes de que Enrique haga su participación, como bien le hiciste, una excelente pregunta, felicidades por ese entusiasmo de esa persona que lo está preguntando. Yo me atreví a decir de la vacuna en este momento porque dentro de la secuencia de la pregunta que tuviste bien hacernos, Jackie, al principio una manera de prevención, queríamos mencionar un poquito lo que es una vacuna en forma preventiva, no en forma de tratamiento. Y posteriormente vamos a tener una secuencia de lo que es la elaboración de un medicamento para que nuestros escuchas puedan entender un poquito, si es que no tienen el conocimiento, no lo tienen por qué saber, cómo se desarrolla un medicamento. Pero sí, le dejo la palabra al doctor Gómez para que conteste tu excelente pregunta. Bien, gracias. Como ustedes saben, al principio se consideraba que esta infección desenlazaba en un aspecto grave de neumonía, que lo que finalmente mataba a los pacientes era esta falta de oxigenación en sangre y que después, cuando se hicieron las primeras necropsias, encontraron que no era una neumonía como tal de corte infeccioso solamente, sino que más bien el aspecto ya, diríamos, visualmente en microscopio, en la revisión de los tejidos, ya en el microscopio era una serie de arterias chiquititas que estaban coaguladas a la sangre. Entonces, se conoce ahora que es un síndrome de coagulación intravascular diseminada, que finalmente pues impide que se dé la oxigenación a las células y mata a los pacientes. Entonces, también en el camino empezó a divulgarse mucho esto provocado por una tormenta de citoquinas, ciertas proteínas que provocan, diríamos, la reacción del sistema inmune y que si lo viésemos de una manera sencilla, pues lo que provoca es inflamación de los tejidos. Entonces, en ese escenario, pues se manejaron, obviamente, sabiendo que era un virus, trataron de probar diferentes antivirales. Hoy por hoy hay algunos antivirales, pero no son totalmente efectivos. Entonces, si la pregunta es, ¿hay un tratamiento efectivo para el COVID-19? Podemos decir que no. No hay un tratamiento que diga, si me infecto y me complico y estoy a punto de que me tengan que intubar para que un ventilador, diríamos un pulmón artificial, me esté brindando el oxígeno que no estoy teniendo, y yo puedo tener el recurso de un tratamiento que sea efectivo y me saque de esto, no lo hay. Por eso todavía el énfasis en la prevención. Entonces, sí hay algunos antivirales, pero no son 100% efectivos. Luego, en el manejo ya de una complicación grave, estamos hablando de un paciente que efectivamente no tiene la oxigenación adecuada y que se está asfixiando y además tiene muchos
tejidos inflamados en órganos vitales que están haciendo que le dé un infarto, que le dé un derrame cerebral, que le dé una complicación de deficiencia del funcionamiento renal, etcétera. Es un daño generalizado al cuerpo. Claro que se ha enfatizado más la parte del pulmón. Estamos hablando de que ya esos niveles lo que se hace es tratar de parar, o sea, como la contención de los daños. Y entonces se usan desde anticoagulantes porque se sabe que el proceso que se está ocurriendo es que se está coagulando la sangre, entonces se dan anticoagulantes, pero esos son de manejo hospitalario, no son de manejo en casa. Y también de manera preventiva también se siguen dando algunos antibióticos. Y no porque el antibiótico le va a hacer daño al virus. Los antibióticos no son efectivos para ningún virus, son para problemas cuando hay una infección de bacterias o de otro tipo de organismos, pero no para los virus. Entonces, ¿por qué se dan antibióticos? Sobre todo, por ejemplo, la citromicina, que es de un uso común en México. ¿Por qué se dan ese tipo de antibióticos? Porque se está previendo que se complique con otro tipo de infecciones la persona. Luego también se usan corticosteroides, que son sustancias que desinflaman tejidos. Por ejemplo, la dexametasona es un ejemplo. Tampoco es de un manejo tan, diríamos, inocuo o inofensivo. Se maneja siempre bajo prescripción y bajo la vigilancia médica, porque estos medicamentos pueden tener efectos secundarios dañinos que provoquen otro problema que vaya a matar al paciente. Entonces, ¿por qué se usan los corticosteroides? Porque tienen un efecto desinflamante, que es lo que está provocándose también el daño en todas las células. Diríamos que en esencia son las grandes, diríamos, rutas de tratamiento. Y luego, por otra parte, estamos hablando de que vamos a tocar el tema de las vacunas, pero creo que en esencia ese es el manejo general. Y luego cuando estamos en casa, pues obviamente ahora se habla de que todos tengamos en casa un oxímetro como uno de los equipos o instrumentos ya de casa para cuidar nuestra salud de manera ordinaria, como puede ser ahora un baumanómetro para tomar la presión arterial, como puede ser un termómetro para tomarnos la temperatura. Hoy por hoy el consejo es que toda familia tenga un oxímetro para que cuando empieza alguna sintomatología, dentro de esto que ya tenemos conocimiento del COVID-19, podamos identificar muy oportunamente cuando la saturación de oxígeno en nuestra sangre está bajando a niveles de riesgo. Estamos hablando de menos del 90%. Se habla hoy, por ejemplo, de una hipoxia silenciosa o una hipoxia feliz. Doctor, esto es que ya la saturación... Sí, dime, Jackie. Una preguntita. ¿Dónde podemos conseguir un oxímetro? ¿Es fácil comprarlo? Fíjate que sí están accesibles, pero el problema, como por ejemplo ocurrió con los tanques de oxígeno en su momento, es que hubo tal demanda que los proveedores se vieron con desabasto. Yo creo que hoy por hoy ya es un poquito más accesible otra vez, porque ante tanta demanda, pues tuvieron que proveerse de suficiente cantidad. Entonces, hay locales comerciales que venden equipamiento o instrumental médico. Es ahí donde se puede conseguir, donde consigues, por ejemplo, un baumanómetro, donde compras tanques de oxígeno, sillas de ruedas, este tipo de equipamientos médicos. Allí se consiguen, inclusive probablemente hasta en algunas farmacias grandes pueda conseguirse el oxímetro. Doctor, ¿y es fácil usarlo? Está preguntando aquí a una persona que nos está acompañando, dice, ¿cómo se usa? ¿Es fácil? Sí, es muy fácil usarlo. De hecho, ahorita al alcance no tengo uno porque lo presté justamente para tratar de ayudar a la familia y estoy por reabastecerme.
considerando también otra posibilidad, Jackie, hoy por hoy también tenemos mucho acceso a compras por internet. Estas empresas que han sido muy exitosas en proveernos de todo tipo, lo que te puedas imaginar de objetos, de bienes materiales, por internet también se puede, y te lo llevan a tu casa, pues. En cuanto al oxímetro, tienen pilas para que funcione de manera, pues, en cualquier momento. Tiene una pantallita, entonces es como una pincita que pones en el índice de tu mano o en cualquier dedo, pero preferentemente en el dedo índice. Entonces esa pincita se pone, se activa o se prende el oxímetro y te marca usualmente el nivel de oxigenación y la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando los niveles de oxigenación andan por abajo de 90, hay que ponerle mucha atención, llamar al médico y recibir orientación médica para una atención rápida, porque comentaba, puede ser que ya estés en hipoxia, no tengas tanta molestia, no te sientas tan mal, pero tus niveles de oxigenación están por abajo de 90 y eso va a ir complicando de una manera acelerada. ¿De qué estamos hablando? De que se está acelerando esa tormenta de citoquinas, los procesos de inflamación en tus células están desatados, a la postre van a llegar a una complicación de una neumonía o algo así de grave que te lleve a la muerte. Pero tú no te estás dando cuenta que ese proceso está acelerado. Y una manera sencilla de darte cuenta a tiempo justamente es el nivel de saturación de oxígeno que está en tu sangre. Excelente, excelente. Aquí voy a agregar las preguntas que vayan dejando y así podemos avanzar un poquito en el tema, pues porque tenemos ya personas que están aquí ya viéndonos. Entonces, alguien dejó al principio esta pregunta. Dice que quisiera saber acerca del uso del medicamento que se llama ivermectina. No sé si lo mencionaste antes, pero aquí ya nos dejaron esta pregunta, si podías ampliarle el tema a esta persona. María López nos hizo esa pregunta. Mari, ¿qué pregunta tan importante haces? Fíjate que cuando empezó el manejo del COVID-19, en caso particular, dije, bueno, pues este es un antiparasitario. Se ocupa para, por ejemplo, problemas de cisticercos a nivel del cerebro, estas lombrices que llegan a ubicarse en el cerebro, y otro tipo de parásitos, la ivermectina. Entonces, hoy por hoy, los organismos internacionales que regulan, que aconsejan, basados en investigación serias, científicas, no lo aconsejan. No es un medicamento que esté autorizado, que se promueva utilizar para efectos del COVID-19. Perfecto. Perfecto, perfecto. Un aspecto muy importante, como decía el doctor Gómez, es que no existe ningún tratamiento específico para el coronavirus que ocasiona la enfermedad de COVID-19. Sabemos al momento algo del coronavirus, pero nos falta mucho por conocer del coronavirus. Se ha estado estudiando durante un año y esto es como la situación del iceberg. Conocemos la puntita del iceberg, pero la base todavía no la conocemos. Y cada vez vamos conociendo más y más y más y más. Eso es impresionante en el sentido de que la ciencia nos permite ir conociendo a pasos agigantados, pero lo que decía muy bien el doctor Gómez, el aspecto del contagio, entra el virus, normalmente el primer contacto que tienes en los pulmones, y por eso es que afecta a nivel pulmonar y puede haber problemas a nivel alveolar, puede haber situaciones respiratorias graves y se tiene que atacar al aspecto que está atacando en este momento. El tratamiento que hay actualmente es un tratamiento integral de acuerdo al daño que ha tenido este virus en el organismo. Puede ser a nivel pulmonar, puede ser a nivel de corazón, puede ser a nivel renal, puede ser a nivel cerebral.
cada vez estamos conociendo más cómo es el mecanismo de acción de este virus. No hay una certeza todavía, se sigue estudiando. Inclusive en un principio no se sabía. Ahora dicen dentro de la sintomatología, si tú presentas que no alcanzas a oler, que pierdes el sabor, puede ser coronavirus, ¿no? Aparte, también ya se ha visto, presentan ahorita cuadros, yo he visto pacientes que la única sintomatología que han tenido son cuadros diarreicos, coronavirus, ¿no? O sea, se está estudiando más. Entonces, de acuerdo a la sintomatología que presenta el paciente en este momento, es el ataque que se le debe dar. Y sobre todo, sabemos que este SARS-CoV-2 es muy agresivo y potencializa la situación de la inflamación, como muy bien lo dijo el doctor Gómez, ¿no? Y recalcó importantemente esta cascada de aspectos que nos van a permitir el tener la inflamación. Doctores, qué buena información. Yo estoy sorprendida, yo estoy aprendiendo mucho y sé que nuestra audiencia también está aprovechando. Estoy tomando notas también porque pues ahorita tengo amistades que ayer nada menos una amiga me dice que fueron a hacer el virus y varias personas en su familia salieron positivas la semana pasada también. Y qué bueno poder traer toda esta información para que podamos pues saber qué hacer en el caso. Yo ya lo viví, ya lo pasé, les transmití parte de mi experiencia, pero mi esposo y yo salimos negativos, o sea, no sabemos si esto va a venir o si estamos realmente nuestro cuerpo nomás lo desechó así. ¿Quién sabe, no? Aquí es como una cajita de sorpresas, no sabemos. Y quiero continuar porque tengo varias preguntas del siguiente tema que queríamos desarrollar y es acerca de la vacuna. Varias personas están preguntando que tienen inquietudes y qué tan seguro. Hay gente que no se la quiere poner, hay gente que puede ser alérgica. Ya escuchamos en las noticias que en tal lugar fulano se puso la vacuna y que se puso peor o que uno hasta que se había muerto. Sabemos que las noticias también traen mucha información que no podemos creer todo lo que está ahí. Exacto, subidas y bajadas. No sé, doctores, doctor Gabriel, si quiere seguir compartiendo la pantalla o ahí como ustedes quieran, cada quien dé su aporte y enfoquémonos ya en el tema de la vacuna que ustedes nos pueden compartir en esto. Gracias. Claro. Perdón, Jackie, Gabriel, solo también por cuestión de tiempo, tal vez convendría de una vez a nuestra audiencia que nos proporcionara a través de Jackie todas las preguntas que estén surgiendo y de ahí vamos a revisarlas para que en una siguiente momento en encuentros en Dale Opción a tu Salud podamos tratarlas con todo el tiempo disponible. Claro, definitivamente haremos respuesta a cada una de las preguntas e inquietudes. Si no las conocemos, buscamos la información. Lo más importante es tener esa apertura para poder tener este diálogo y que todos estemos en el mismo camino. El sentido de lo que hemos estado viendo ahora sí es muy importante, aparte de esas medidas higiénicas y de promoción que hemos estado hablando en un principio y que yo siempre digo, hasta las soñamos ya, pero que no las llevamos adecuadamente. Tenemos que medulizarlas, tenemos que aprenderlas, tenemos que realizarlas. A mí en lo particular, y me da pena decirlo, a veces tengo que ir a mi trabajo y a la mitad del camino me regreso porque no me llevé el cubrebocas. Entonces, ¡ay, el cubrebocas! ¿No? O sea, tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad. El sentido de estar hablando de la vacuna antes de las maravillosas preguntas que nos han hecho era en el sentido de ir hablando en relación a lo que es la promoción y la prevención. La vacuna no es un medicamento, que quede muy claro, porque ese es otro gran mito. Ya teniendo yo la vacuna, ¿no me voy a enfermar? No necesariamente. Nos inyectamos cada año, los que así lo hacemos, de la vacuna de la influenza. Sin embargo, nos sigue dando gripa, nos sigue dando otro tipo de influenza. Estamos promoviendo
y previniendo que nos vaya a dar muchísimo más fuerte. Tenemos que estar conscientes que, al igual que la gripa, al igual que otras enfermedades ocasionadas por virus, otras enfermedades de tipo respiratorio, tenemos que acostumbrarnos a vivir con el coronavirus. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, va a ser algo normal para ellos el COVID-19, así como lo es para nosotros, algo normal, entre comillas, subrayado y con letra negrita, la gripa, ¿no? Ahora bien, qué importante pregunta en relación al medicamento. Un medicamento es algo muy interesante en el sentido de que nosotros sabemos que un medicamento lo podemos ir a comprar a la farmacia o el doctor nos lo receta o abrimos el botiquín, normalmente se tiene en el baño, bueno, antes se tenía atrás del espejo y sacábamos ahí la aspirina, el problema de la gastritis, etcétera, y tomamos el medicamento. Pero para que un medicamento pueda ser usado por un paciente, por una persona que tiene una queja y una enfermedad, tiene que pasar por un proceso y un desarrollo de mucha investigación, de mucho tiempo. Y me gustaría rápidamente compartirles cómo es que se hace un medicamento para que pueda tener acceso a un paciente. Un medicamento tiene diferentes fases antes de su comercialización o antes de su uso en hospitales. Se hace una fase preclínica que se hace en animalitos porque se vio que una molécula o algo es factible que cure esa enfermedad. Se empiezan a hacer experimentos, se empiezan a hacer desarrollos en laboratorio, en animalitos de diferentes especies. Se ve que ese experimento es satisfactorio para esa enfermedad en ese animalito. Se hacen investigaciones que pueden durar a veces hasta 3, 4, 5 años y se puede pasar ya a la fase humana. Dentro de la fase humana, sabiendo que ese producto es seguro en otro tipo de especies, se hacen las investigaciones y las fases de desarrollo del medicamento, que se dividen en 3 fases. La fase 1, la fase 2 y la fase 3. La fase 1 es diferente a la fase 2 y a la fase 3 en el sentido de que en esta fase, después de que pasó de los animalitos a los humanos, es en personas voluntarias sanas. Esto es clave, personas sanas. De ahí que te digan, está siendo utilizado como conejillo de indias. Claro, están experimentando en ti porque tú fuiste voluntario, aceptaste y hay toda una protocolización de que tú aceptaste estar en ese estudio para ver que hay seguridad en eso que están investigando. Esto se hace en pocos pacientes que son voluntarios sanos, no son pacientes, perdón, son voluntarios sanos, se ve la seguridad de ese producto. Cuando ya se vio que es seguro, se pasa a la siguiente fase. La diferencia entre la fase 1 y la fase 2 es de que aquí ya es en pacientes enfermos. Aquí ya tienen la enfermedad. Entonces, ahora ya se va a ver que es seguro, que tiene un efecto biológico, que tiene una situación de mejora de ese organismo ante la enfermedad que tiene, y se hace en cientos de pacientes. Posteriormente pasa a la siguiente fase, ya que hay resultados satisfactorios, y aquí, aparte de ver que es seguro el producto, se ve su eficacia. Es decir, ya este producto sí realmente es para esta enfermedad, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista médico. Esto que estamos diciendo rápidamente puede llevarse años, puede llevarse desde la fase 1 hasta la fase 3, a veces 15 o 20 años, aparte de un gasto no solamente económico, sino tecnológico, de gente que está investigando. O sea, es algo muy, muy complejo. Ya que se terminó la fase 3 y se vio que es seguro y que es eficaz ese producto, las entidades regulatorias autorizan que se pueda comercializar. Las autoridades regulatorias están normadas por el gobierno del país. En este caso, en México, tenemos la entidad de la Secretaría de Salud, que tiene una entidad que se llama COFEPRIS. En Estados Unidos tienen una entidad que norma que los medicamentos son seguros, que se pueden comercializar, que no tienen situaciones dañinas. Como decíamos en un principio, antes que todo, no dañar más al paciente, es la FDA. En Europa, la EMA, y así todos los países tienen sus entidades regulatorias
que registran el producto para que pueda ser consumido. Ahí es donde ya se puede empezar a usar el producto para las enfermedades. Y posteriormente viene otra fase, que es la fase 4. La fase 4 de investigación es lo que se hace en muchos estudios de farmacovigilancia. Aquí, a diferencia de la fase 1, 2 y 3, ya no hay tanto control de quién está tomando el medicamento o no. Algunos medicamentos se recetan por el médico con una receta médica, pero hay otros medicamentos que puede uno comprar en la farmacia sin receta médica y lo está consumiendo todo el mundo. Aquí se ve a largo plazo qué efectos tiene, si presentó nuevos eventos secundarios o efectos adversos que se hayan presentado y se toma la normativa si ese medicamento sigue o no. Estos estudios son muy importantes, les comento rápidamente. En los años 50, 1950, la farmacovigilancia nació para cuidar el efecto y la seguridad de los pacientes que recibían los medicamentos. ¿Por qué? Las mujeres cuando se embarazan, normalmente durante los primeros 3 meses, tienen una sintomatología muy característica y muy especial. ¿Por qué? Porque engendraron un nuevo ser en su organismo y eso les cambia fisiológicamente. Empiezan a tener náuseas, empiezan a tener vómitos, dejan de dormir los primeros 3 meses. En los años 50 había un producto que se llamaba talidomida, en el cual se lo daban a las mujeres embarazadas y estas mujeres embarazadas se les quitaban las molestias, ya no tenían náuseas, ya no tenían vómitos y todo tranquilo. Seguía el embarazo, a los 9 meses nacía la chiquita o el chiquito o los chiquitos y las chiquitas y la mujer en esos 6 meses después del primer trimestre, ya no tenían molestias. Pero, oh sorpresa, en ese entonces empezaron a ver en todo el mundo que tomaban este producto, nacimientos con personitas que no tenían brazos, que no tenían piernitas, que no tenían deditos. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Empezaron a investigar, hicieron acuciosamente investigaciones y se dieron cuenta que era este producto. Y de ahí nace la farmacovigilancia y la importancia de los estudios fase 4, para ver a largo plazo si el medicamento que fue registrado tuvo un cambio o no. Entonces, este es, en términos generales, en tiempo, en logística, en complejidad y en cantidad de personas que entran en los estudios para que un producto pueda ser registrado. Lo mismo sucede con las vacunas. A pesar de que la vacuna no es un medicamento, tiene el mismo proceso y el mismo tiempo. Perdón, Gabriel, si quieres regresar un poquitito, ahí. Perfecto. Justamente lo que estás diciendo, este esquema es válido para el proceso de elaboración, producción y ya luego en su momento la distribución masiva de las vacunas. Correcto. ¿Qué ha pasado en este caso con las vacunas ahora orientadas para el manejo del COVID-19, esta parte preventiva? Es que se ha acortado ese plazo de años, como lo has enfatizado muy bien, en meses. ¿Por qué? Porque había algunos estudios previos que se estaban ya instrumentando, investigaciones en relación con cáncer y con virus muy parecidos al actual SARS-CoV-2. Y esto permitió acelerar los procesos ya de los protocolos de resultados y de investigación. Entonces, creo que vale la pena resaltar que este mismo proceso es el que llevan las vacunas, que las vacunas que ahorita están muy difundidas y publicadas, que ahorita vas a mencionar, para el manejo de esta pandemia, han pasado por la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Esto significa que todavía no hemos pasado a la fase 4, por lo tanto, las vacunas, aunque estén en fase 3, se estén aplicando ya a amplios grupos de pacientes o de personas que quieran prevenir,
todavía no está accesible al comercio en común. Todavía hay una regulación de control, no está disponible a todo público. Están manejadas por los gobiernos. Y el otro aspecto que quería enfatizar, si me lo permites tú, doctor Urbano, Jackie, es la importancia de que cuando vamos a consumir un medicamento o un suplemento alimenticio o cualquier producto que va al interior de nuestro cuerpo, qué importante es que estemos informados de toda la base científica que tiene ese producto, porque nada es totalmente inofensivo. Entonces, si ya está respaldado por la parte científica, que siempre su enfoque va a ser que no haga daño y que realmente tenga el efecto que se espera. Entonces, bajo ese escenario que bien has enfatizado, Gabriel, en la seguridad y la eficacia, debemos informarnos muy bien de todo aquello que consumimos para tener ese respaldo. Gracias. Hay una pregunta aquí que alguien dejó y dice, ¿qué pasa con las personas alérgicas? Bueno, no menciona él ahí qué tipo de alergias tiene, pero creo que es una de las inquietudes y de los temores que vamos a enfrentar al decir, bueno, yo tengo esta y esta alergia. No, o sea, que esta persona le quisiera preguntar que nos deje que a qué tipo de alergia en específico se refiere o si quiere consultarlo con ustedes en privado después. Pero creo que es la inquietud como el temor. ¿Es segura? ¿No es segura? Entonces, con todo lo que ustedes, la reseña que nos han dado, vemos que se han saltado ciertos protocolos, ¿no? Para seguir y esto, pero ¿qué tan seguro es que yo me pueda poner la vacuna o qué riesgos tengo? Ustedes como expertos, ¿qué nos podrían decir al respecto? Gracias. Claro, en ese sentido, si me permites, doctor Gómez, en ese sentido, hemos estado viendo que el desarrollo de los medicamentos y de las vacunas tienen diferentes fases. Y estas fases, lo principal es ver la seguridad y ver el efecto que tienen los productos en base a una protocolización científica que llevan tiempos, que llevan formas, y ver la eficacia y la seguridad. En farmacología, lo más importante es eficacia, seguridad y también el riesgo-beneficio que tiene este producto ante el paciente. Hay que equilibrar el riesgo y el beneficio. Estamos en una época de una pandemia en la cual nos ha movido durante un año y lo que falta, en el sentido de poder atacar a algo que no conocíamos, a algo que no existía en el mundo, a algo que es totalmente nuevo y que realmente paralizó no a una ciudad, no a un país, no a un continente, paralizó al mundo lo paralizó. Entonces, desde el punto de vista regulatorio, los medicamentos y las vacunas tienen que seguir esa protocolización que hicimos. Como bien mencionó el doctor Gómez, actualmente hay una serie de vacunas que se están estudiando y que empezaron a estudiarse y los laboratorios de medicamentos y de vacunas empezaron a ver por dónde poder atacar. Todos, sin discusión a nivel mundial, tienen que hacer estas fases, tanto preclínicas como clínicas, y para que se pueda comercializar, quede muy bien claro, el producto o la vacuna, tienen que pasar por las 3 fases y entonces ya se puede registrar el producto. Ahora se han acortado los tiempos, decíamos que había muchos años de investigación. Como dijo el doctor Gómez, se han aprovechado tecnologías, se han aprovechado investigaciones que se han hecho de las mismas familias de el tipo de virus que es el SARS-CoV-2 y ha permitido que se están llevando a cabo las fases, no se han omitido las fases, se siguen desarrollando, pero desde el punto de vista regulatorio se llegó a un acuerdo por parte de la Organización Mundial de la Salud, por parte de la
de la OPS y por parte de todas las agencias regulatorias que se iba a autorizar en fast track o de emergencia el uso de algunas vacunas con los resultados preliminares y los resultados que se tienen de las fases 3 y en algunos de las fases 2. Esto me permite llevar a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva nos marca el país, nos marca el tipo de mecanismo de acción que tiene esa vacuna, en qué fase de investigación se encuentran y el estatus. Como pueden ver ustedes, son varios países, varios productos. Actualmente, por ejemplo, la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es una alianza américo-germana, está aprobada con los resultados que nos permitieron los estudios o les permitieron los estudios fase 2 y fase 3. Está aprobado en Canadá, está aprobado en Estados Unidos y es la única que está aprobada ahora en México. Cabe hacer mención y recalcar en la pregunta que nos haces tan importante, Jackie, que no se han saltado las fases, los resultados se han hecho de acuerdo a las investigaciones 3 o fase 2 que han tenido y las autoridades han permitido. Algunas, por ejemplo, hubo un producto en Australia que tuvo muchas reacciones no deseadas o adversas que salió inclusive de la investigación. Aquí podemos ver ahora entonces Pfizer-BioNTech, la de Moderna, la Gamaleya, que es la rusa, la de Oxford AstraZeneca, y así varias que han sido autorizadas exclusivamente como de urgencia o emergencia. ¿Qué quiere decir esto? No se comercializa, el país determina cómo aplicarlo de acuerdo si fue autorizado por su centro regulatorio y como lo que estábamos diciendo, con los resultados de la fase 2 y la fase 3, y lo que decía el doctor Gómez, no todo es color de rosa, no todo es satisfactorio. Y yo lo decía, hay que tomar en consideración el riesgo-beneficio y el equilibrio que se tiene. Si nosotros nos tomamos una aspirina, un ácido acetil salicílico, puede ser que nos quite el dolor de cabeza. Y si yo digo, tengo un fuerte dolor de cabeza por la razón que haya sido, me voy a tomar 10 aspirinas porque sé que me quita el dolor de cabeza. ¿Qué es lo que va a suceder? Me va a quitar el dolor de cabeza, pero a lo mejor me va a provocar hasta una gran irritación estomacal o inclusive hasta un sangrado gástrico. ¿Por qué? Porque tiene reacciones esperadas, satisfactorias, y también tiene posibles eventos que ya están determinados en las investigaciones fase 1 a fase 3, de que puede ocasionarte, todos somos humanos, unos somos hombres, otros tienen la fortuna de ser damas, todos somos humanos, pero todos nos comportamos diferente. Todos estamos en una situación de salud o de enfermedad, pero a lo mejor a mí me puede dar más fuerte por muchas razones, o por cuestiones genéticas, o por cuestiones geográficas, o por cuestiones alimenticias, o por cuestiones psicosociales, y es lo que hay ahora, un nuevo término que voy a decirles, y que no sé si han oído, lo que se llama la sindemia. Estamos no solamente en una pandemia, estamos en una sindemia. ¿Qué quiere decir sindemia? Sindemia es la conjunción de diversas enfermedades, de diversas cosas que ocasionan efectos en el humano, pero no solamente el aspecto de salud, también el aspecto social, el aspecto financiero, el aspecto de muchas cosas. Entonces, estamos viviendo una sindemia en la cual los productos que nos están promoviendo que tengamos un sistema inmune satisfactorio para que pueda rechazar a la infección que nos está ocasionando el SARS-CoV-2 y que si aparte nosotros tenemos un estado nutricional, un estado inmunológico satisfactorio, si estamos durmiendo bien,
si estamos teniendo consumo de agua satisfactorio, si estamos teniendo los elementos vitamínicos adecuados, si estamos teniendo en nuestras células un funcionamiento adecuado, porque tenemos inmunoglobulinas y anticuerpos satisfactorios para esa lucha. Si nos dan una vacuna, nosotros podemos esperar eventos secundarios esperados o eventos adversos, que es lo que ha estado pasando con estas vacunas que están permitiendo tener eventos secundarios. Sí, perdón, Enrique. Sí, antes de tocar ya algunos problemas, diríamos, de síntomas o molestias que puede generar, que ya se ha visto, que ahorita vas a enfatizar, esto de las vacunas, retomar un poco la pregunta que hizo a bien externarnos Jackie, de la persona que tiene muchas alergias, sin saber exactamente qué tipo de alergias. Lo que podemos adelantar es que toda alergia tiene un fondo relacionado con el sistema inmunológico. Entonces, estamos hablando de el tema fundamental, eje es sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa. Yo creo y propongo de una vez aquí que en una de las siguientes charlas que tengamos, empecemos a abordar el tema del sistema inmunológico, porque es fundamental. Entonces, cuando hay desórdenes en el sistema inmunológico, no solo es cuando se debilita, que nos hace más susceptibles de infecciones, sino hay veces en que los procesos del sistema inmunológico se desordenan, diríamos por así llamarle, y entonces generan problemas autoinmunes. Esto significa que el mismo sistema inmunológico empieza a atacar a las propias células del cuerpo. Y algunas de las manifestaciones son alergias, justamente. Entonces, cuando está esa situación, bien lo comentabas tú hace un momento, cada persona es diferente. Podemos considerar que tenemos una herencia genética. Dicen alguien de manera coloquial o chistosa, ¿no? Dice, yo preferiría que me heredaran dinero y no enfermedades, ¿no? Bueno, el asunto es que todos tenemos una carga genética, una herencia genética. Pero también está el ambiente en el que nos vivimos, que comemos, qué hacemos, cuál es nuestro estilo de vida. Entonces, gracias a Dios, hoy la ciencia ha avanzado y se empieza a hablar de conceptos que se denominan epigenética. Esto significa que alguien decía hace poco escuché, dice, la herencia no es sentencia. Esto significa pues que la genética no nos condena de manera absoluta a tener ciertos padecimientos irremediablemente, no. Gracias a Dios, ahora la ciencia ha empezado a encontrar cómo ciertas cosas del exterior de nuestro cuerpo, del medio ambiente, de nuestro contexto, pueden influir también en la manifestación o no de ciertos genes que en su momento pueden generar enfermedades. Entonces, puntualizando, las alergias tenemos que orientarnos a atender el sistema inmunológico. Creo que también posteriormente podremos hablar con más tiempo de algunos productos que hoy por hoy nos han unido en este equipo para poderlos informar de manera natural, hacer que nuestro sistema inmunológico se regularice. Si está débil, se fortalezca. Si está sobreaccionando, generando alergias, por ejemplo, que es la pregunta, poderlo llevar a un momento de normalización. ¿Ok? Gracias, Gabriel. Gracias, Jackie. No sé si tenemos tiempo todavía para abordar las molestias que generan las vacunas. Claro que sí, podemos, todavía tenemos 10 minutos, ya estamos casi a la hora y creo que 10 minutos más podemos, no sé si gustan seguir compartiendo la pantalla o si quieres remover la pantalla, está perfecto. Claro, me gustaría enfatizar un poco en relación a los eventos secundarios
esperados o los eventos adversos en relación a las vacunas que se están estudiando y que realmente, como decíamos, es algo nuevo, algo que no conocíamos, algo que estamos haciendo y somos realmente muy afortunados. Estamos haciendo la historia. Estamos haciendo la historia de nuestros hijos, de nuestros nietos, en este aspecto de la salud, en este aspecto de la enfermedad, en este aspecto de la promoción, en este aspecto del acúmulo de la ciencia para favorecer el vivir la nueva realidad que estamos viviendo. La vacuna de Pfizer, que es la que se está aplicando en México y en Estados Unidos, es una vacuna que en fase 2 y fase 3, estos son resultados de fase 2 y fase 3, para estar certeros, se tiene el conocimiento de separación de dos grupos. Los de mayores de 56 años, como pueden ver en el lado derecho de la lámina, y menores de 55 años hasta los 18 años, porque aquí no entran menores de 16 años. Esta vacuna no es para menores de 16, 18 años, 18 años. Entonces, se vio a la gran cantidad de pacientes que se les aplicó en las fases 2 y en las fases 3, estos efectos que presentaron, lo que decíamos, ese equilibrio de riesgo. Podemos ver, por ejemplo, que el 74% del grupo de 18 a 55 años presentó esta sintomatología que vemos aquí, y en el grupo de mayores de 56 lo presentaron el casi 65%. Podemos ver, por ejemplo, que hubo enrojecimiento, hinchazón, dolor, fiebre, y lo que pueden ustedes ver en los dos grupos. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es posiblemente, si a mí me la aplican, posiblemente yo caigo en esto. Posiblemente me va a dar enrojecimiento, posiblemente me va a dar dolor muscular, posiblemente voy a tener un fuerte dolor de cabeza, posiblemente voy a tener fiebre. O sea, es esperado. Cuando nosotros vamos al médico y nos da un medicamento, nos dice, se te va a quitar esto, pero normalmente no nos dice, tienes que tener cuidado porque puedes presentar un rash, puedes sentar un poquito de ganas de vómito, puedes tener un pequeño y ligero dolor de cabeza, se te va a quitar, estás dentro de la estadística esperada. Entonces, la pregunta ¿es inocuo? No, no es inocuo. Podemos presentar esto, como puede ser que no presentemos nada, porque nuestro sistema inmune, recalcando lo que decía el doctor Gómez, es fuerte, robusto y está permitiendo que yo no tenga ninguna situación. Nos gustaría enfatizar en este sentido que debemos de quedarnos en casa, que debemos lavarnos las manos, que debemos desinfectar lo que estamos usando, que debemos estornudar y toser adecuadamente si es el caso, y debemos mantenernos en casa en esta epidemia. Estamos viviendo, siempre digo lo mismo, estamos en lo peor, pero ya vamos a salir y cada vez va increciendo como la música, ¿no? Como el bolero de Ravel, empezó suavecito, suavecito, hasta que llega un momento en que alguna vez, toco madera, te decía mi esposa, si alguna vez me voy a morir, porque es lo único seguro que tenemos en la vida, sería fantástico morirse como el bolero de Ravel, empezaste hasta que llega un momento en que es tanto el éxtasis que ya no da más, ¿no? Entonces, en ese sentido y sin ser alarmista, nos gustaría dar dos láminas más en relación a la realidad que estamos viviendo. A nivel mundial, sabemos que empezó el año pasado esta epidemia, que luego se convirtió en pandemia, y por ejemplo, un dato muy curioso, podemos ver al día 8 de enero, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, el 8 de enero hubo en ese día exclusivamente en el mundo 15,000 muertes por COVID registradas, más las no registradas. Un total ha habido en el mundo de casi 2 millones de muertes durante todo el año. Y ha habido 87, casi 90 millones de contagiados. Eso es muchísimo. O sea, vemos a la población mundial y lo vemos en números, es exagerado. Ahora, nos vamos al área de las Américas, que es donde nos corresponde a nosotros. El día 8 de enero,
en toda América, que no incluye Canadá y Estados Unidos, de México para abajo, hubo 440,000 casos nuevos y hubo 7,800 muertos en un solo día en América. Hay en América un total de 900,000 muertos desde que empezó la pandemia y ha habido 38 millones de contagios. El área de Europa que nos corresponde por la situación histórica que tenemos, el día 8 de enero exclusivamente en Europa hubo casi 275,000 casos nuevos y 6,000 muertos. De un total en toda la pandemia de más de 500,000 de muertos y 28 millones de contagiados. O sea, realmente esto es, a mí no me gustaría estar en los colores rojos, ¿no? ¿Cómo ha sido el desarrollo de la pandemia durante todo el inicio del 2020 y lo que llevamos? Estados Unidos se lleva el premio. Tiene 21 millones de casos. La India 10 millones, Reino Unido casi 3 millones. Igual, vean cómo es muy parecido los países europeos. Vemos los países latinoamericanos como es Brasil, Colombia y México, o sea, rebasan el millón. Nos gana Brasil con 2 millones, Colombia ya se está acercando y nosotros no nos quedamos muy atrás, ¿no? No nos quedamos muy atrás. En México, al 10 de enero, se han detectado 1,534,039 casos positivos. ¿Cómo estamos en relación al 10 de enero? Casos confirmados, casos que han sido por el laboratorio autorizado por la Secretaría de Salud, más de 1,5 millones de casos confirmados. Ha habido casi 150,000 muertos en México. Eso es muchísima gente. Yo recuerdo cuando empezó la pandemia, ingenuamente agarré mi cuadernito, día 1, un muerto. Día 10, llegó el momento en que lo dejé de hacer, por cuestión mental y porque esto está crece y crece y crece y crece, ¿no? Ahora, afortunadamente, dentro de las pruebas que se han hecho, hay casi 2 millones que han salido negativos, pero esos 2 millones en algún momento van a ser positivos. Queremos terminar con la última parte de esta lámina, en el cual en México ya hay un plan de vacunación, un plan que está en 5 fases, un plan con la vacuna inicialmente de Pfizer, que empezó en diciembre del año pasado, hace unos días. La primera fase termina en febrero, aplicándole a personal de salud que está en el campo de batalla. La fase 2 empezará también para personal de salud y los pacientes de alto riesgo. Los pacientes de alto riesgo son los adultos mayores que, como bien decía el doctor Gómez, cuando entra este SARS-CoV-2 al organismo, va a ir a atacar a las diferentes partes más vulnerables del organismo. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Pues las gentes de la tercera edad. Y así las siguientes fases que de acuerdo a la edad que tengamos, iremos a ser vacunados contra esto. Cabe hacer mención que la vacuna no tiene costo. La vacuna que se está, y enfatizo, es por situación de emergencia a nivel mundial. No se dejen caer en el engaño que se las vendan por internet, que ya la están vendiendo en Cancún, que ya la están vendiendo en... No se vende, la maneja el gobierno la aplica, es un plan nacional que no tiene costo, lo que sí es decisión de cada quien cuando nos toque, si nos la ponemos o no nos la ponemos. Nos puede tocar la de Pfizer o nos puede tocar la de otro laboratorio que ya esté registrado en ese momento. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Y quizás una pregunta sería, para no estar en estas circunstancias y enfermarme, ¿me vacuno o no me vacuno? No doy la respuesta, cada quien la toma, pero consideren que deben de tener un sistema inmune fuerte, un sistema inmune robusto, deben de tener un buen sueño, una buena alimentación, tienen que tener un estrés disminuido
y tienen que fortalecer el sistema inmune bajo las promociones que hemos dicho de medidas preventivas y de promoción de la salud, y dentro de ellos la vacuna nos promueve que nos podemos defender del organismo, porque está haciendo que tengamos anticuerpos y que tengamos las defensas satisfactorias. Es decisión de cada quien si se la pone. La OMS dice, si el 70% de la población está inmunizada, que es como se le llama cuando nos han vacunado, estamos inmunizados, ya estamos teniendo una protección mejor que si no la tuviéramos, podremos minimizar el riesgo fatal o las complicaciones que ocasiona la enfermedad del COVID-19. Pues creo que con esto hemos tocado el punto de lo que es la promoción, la prevención, el evento del conocimiento de cómo se hace una vacuna, la importancia de fortalecer nuestro sistema inmune y todo lo demás, el tener las medidas higiénico-dietéticas. Y de mi parte, Jackie, es un placer, un gustazo estar aquí con ustedes, compartir con mi colega, con mi hermano, ¿no?, de sangre, el doctor Gómez. Estoy fascinado con esto de la distancia. Houston, Chiapas, México y no sé cuántas personas más tienen a bien el habernos escuchado en diferentes partes de la región. Y bueno, Claro. esperemos estarnos viendo con cierta frecuencia, y las preguntas, las inquietudes, si quieren las podemos ventilar públicamente, o siéntanse en la confianza, Jackie, por favor, de hacerles llegar y nos ponemos en contacto con ellos. Perfecto. Me encanta, me encanta. Si gusta, Gabriel, dejar de compartir pantalla en este momento para que podamos estar enfocados los tres en pantalla y podamos darles una despedida como se merece nuestra audiencia. Estoy fascinada, estoy emocionada y mi corazón está lleno por poder llevar un mensaje y la información, que es lo más importante. Yo ya viví la pandemia aquí en mi hogar, a distancia con muchos de mis familiares, y pues sí, nos sentimos muy inseguros todavía. Apenas ha pasado un año desde que esto comenzó, desde que empezaron a poner estas alertas, y ya llevamos un año de experiencia, pero creo que seguimos igual de asustados y muchas veces igual de desinformados. Y es lo que me encanta, he aprendido mucho, me encanta tenerlos a ustedes de compañeros de emprendimiento y de poder llevar un mensaje. Quisiera, pues el doctor Gabriel ya cerró, y quisiera cederle la palabra al doctor Enrique y que me cierre respondiéndome una pregunta. Doctor Enrique, ¿tenemos esperanza? ¿Hay manera de poder traer a nuestro sistema inmune algo que nos haga sentir más seguros, o algo que podamos decir, cualquier gripe que me venga, sea el COVID o cualquier otra, puedo preparar a mi cuerpo de alguna manera segura? Se puede, estamos en la disposición de llevar algo a las personas. Bueno, nosotros trabajamos en algo que llevamos un aliento y hemos visto cientos de testimonios, y quisiera, doctor, que ahí usted nos cerrara esta charla respondiéndome esta pregunta. Muchas gracias, Jackie. Gracias, Gabriel, por toda la información que has compartido, y esperamos no saturar estas charlas. Prometemos que van a ser más dosificadas en tiempo para que esto no se extienda demasiado. Atendiendo a lo que me preguntas, Jackie, quiero responder de esta forma. Tengo 58 años. Significa que ya he vivido un poquito de experiencias de enfermedad. Puedo comentar un caso, y creo que va a ser también motivo en las siguientes charlas de platicar de casos que han ocurrido, pero en este caso quiero hablar de mí. Hay una serie de historias donde las gripas que mencionaba Gabriel, pues las hemos sufrido. Normalmente duraban 10 días, no menos. Y
lo que puedo decirte es que de un año para acá he empezado a tomar algunos suplementos alimenticios, que es lo que nos hizo el motivo por el que nos conocimos contigo, Jackie, y por el motivo por el que también reencuentro a Gabriel, que como él bien dice, somos hermanos. Y estos suplementos considero que han sido un factor de cambio a mi salud. Tiene este año en que no he tenido un solo evento de gripa. Y así por el caso, te diré, de muchas personas que han estado recibiendo ese beneficio, diríamos. Entonces, no estamos aquí para promocionar algo en particular, sino para compartir lo bueno. Y en este sentido, creo que dejamos la puerta abierta para, como decía Gabriel, atender las respuestas de preguntas particulares o las preguntas públicas, pero sí creo que tenemos mucha esperanza, Jackie, en que si nuestro estilo de vida es el correcto, tendremos la mayor fortaleza para enfrentar cualquier enfermedad, padecimiento o reto de salud que se nos ponga enfrente. Entonces, es muy importante el informarnos siempre y tener la mejor actitud posible. Pues muchísimas gracias a todos los que participaron hoy. Y estoy también Gracias. encantado. Gracias, doctores. Gracias, doctor Gabriel Enrique, querida audiencia. Gracias por habernos escuchado y van a tener pronto noticias. Vamos a la próxima semana a ver qué día podemos agendar y poder traerles más información y continuar. Déjenos las preguntas, inquietudes que tengan y si desean ponerse en contacto con cualquiera de ellos dos, pues perfectamente. Les deseamos un feliz resto del día y gracias, gracias, gracias. Hasta luego. Recuerden. Un placer. Abrazos.